Buenos días, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un gozo estar por acá con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Vamos a Efesios, el capítulo 5, verso 22. Efesios capítulo 5, verso 22. La familia bajo el diseño de Dios. Quiero mencionar que para este mensaje he usado estos dos libros que me han ayudado muchísimo. La familia, base de una nación, fortaleciendo el matrimonio, y también otro libro llamado Pacto Matrimonial. Así que si usted quiere leer alguno de esos materiales, están a la disposición. Así que lo puede solicitar. Leemos entonces en Efesios el capítulo 5, verso 22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar nueva vez. Padre, te bendecimos, te alabamos en esta hora. Gracias por el gran privilegio de poder abrir tu palabra y hacer uso de ella. Nosotros imploramos que tú nos des el entendimiento para nosotros poder entenderla. Nos des tu favor y tu gracia para poder aplicarla. Y que, oh Señor, podamos ver lo que tú nos tienes a través de ella. Así que dirígenos, úsanos para tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. La familia es la institución más antigua de la humanidad. Es la célula social donde Dios inserta a cada persona en el nacimiento. El pastor y autor Phil Lancaster escribió: es para bien o para mal el lugar donde las personas son moldeadas, su intelecto, sus valores, su carácter y sus aspiraciones. Todo lo que la persona llega a ser después depende de los factores que la forjaron en su niñez y adolescencia. Y el hogar es el primer conformador de seres humanos. Por ponerles un ejemplo personal, yo aprendí a usar reloj en la mano izquierda porque mi papá me dijo que ahí se usaba. Aprendí a usar cartera en el bolsillo izquierdo porque lo vi a él haciéndolo. Y aprendí a usar un pañuelo siempre en el bolsillo derecho porque vi a él usándolo. Y así muchas otras cosas
que en la familia uno aprende, pero también en la familia se aprenden cosas negativas. Muchas veces acciones y actitudes que el ser humano tiene lo ha aprendido en la familia. Cuando un joven trata mal e irrespeta a sus padres, es muy probable que de esa misma manera, a menos que el Señor lo cambie, va a tratar a su familia. Cuando una jovencita, cuando una chica irrespeta a su padre, es muy probable, a menos que Dios la cambie, que también cuando se case irrespete a su marido. La familia juega un rol muy importante en la sociedad. La sociedad está como nosotros la vemos hoy porque la familia ha dejado de ser lo que Dios quiere que sea. Escribe una autora llamada Elizabeth Dumas: la familia moderna está en crisis en todo el mundo. La familia tal como Dios la diseñó se ha derrumbado. El matrimonio y la familia nuclear han sido redefinidas en el siglo XXI y nuestros hijos se están educando en la cultura de la muerte. Hermanos, no es la sociedad quien ha tergiversado el diseño de Dios, sino el pecado. El diseño de Dios fue perfecto, pero desde el pecado los roles en la familia se han invertido totalmente. El pecado hace que las familias no logren su cometido como Dios así lo diseñó. Dios estableció la familia como roca firme en la sociedad, como bloque fundamental para edificar las naciones. Las familias sanas producen naciones sanas. Por su parte, las iglesias más saludables son aquellas que tienen familias fuertes. Familias débiles es igual a iglesias débiles. Satanás ataca la familia a través de la cultura para esclavizarla y destruirla. Él desea que nosotros nos olvidemos de los principios bíblicos y actuemos según nuestras opiniones. Él sabe que una familia sana es un duro golpe a la agenda anti Dios. Por eso hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, para que la familia no conozca y cumpla los principios establecidos en la palabra para la sanidad de la familia. Bendito sea Dios que nos ha provisto en su gracia abundante guía e instrucción en su palabra para que usted y yo sepamos cómo mantener familias saludables. La iglesia, la Biblia, debe ser la máxima autoridad en la familia. Es la misma Biblia que nos da un panorama de cómo debe lucir una familia saludable y lo que debe hacer cada miembro que compone la familia. Así que en esta mañana yo quisiera compartir 3 principios que nosotros encontramos en este pasaje que debe practicar cada miembro de la familia. Así que en primer lugar, la esposa ha de someterse y respetar fielmente a su marido. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La primera referencia que el apóstol hace en este pasaje es a la esposa. Su rol, su llamado en el hogar es someterse a su esposo. Yo sé que someterse en este tiempo suena extraño, suena raro. La filosofía del mundo atenta en contra de esa realidad. A causa del pecado, a la mujer se le hace difícil
someterse a su esposo. Pero antes de explicar lo que significa someterse y respetar a sus esposos, explicaré lo que no significa. Porque asimismo, como hay esposas que no se someten ni respetan a sus esposos, también hay mujeres que al no entender lo que significa la sumisión, lamentablemente son pisoteadas por sus esposos. En su libro Fortaleciendo el Matrimonio, el autor cristiano Wayne Mack describe una serie de errores de lo que no significa la sumisión de la esposa. En primer lugar, la sumisión no significa que la esposa sea una esclava del esposo. La esposa no es una sirvienta del esposo. Por tanto, el esposo no debe tratar a la esposa como una esclava. No es aquel que llega del trabajo a su casa y quiere que le hagan todo como él desea. Es aquel que quiere que le sirvan de todas las maneras posibles, pero él no sirve. En segundo lugar, la sumisión no significa que la mujer sea una muda que nunca pueda dar una opinión o un consejo. Esposos, muchas veces nuestras esposas tienen mejores ideas que nosotros. Pero a veces, lamentablemente, por entender mal lo que significa el someterse, echamos a un lado sus opiniones o sus sugerencias o sus consejos. Nuestras esposas no son mudas. Debemos escucharla. Debemos atenderla. En tercer lugar, la sumisión no significa que la mujer deja de poner en marcha sus habilidades y que deja de ser quien es. Como decía un autor, hablándole a las esposas, su cerebro no se quedó en el altar cuando usted se casó. A veces vemos mujeres que cuando eran solteras actuaban de una manera. Cuando se casan, sus esposos la cohíben de ser como ella es. Porque la mujer tiene que adaptarse o moldearse a lo que su esposo es o quiere que ella sea. Cuando en realidad eso no es sumisión. Y su cerebro, mi hermana, esposa, no se quedó allí cuando usted se casó. Es importante que en el hogar su cerebro pueda ponerse en marcha, sus ideas. Que el hombre no es mayor que la mujer no es inferior al hombre porque éste sea la cabeza. Es un asunto de roles, es un asunto de principios. Y en todo en la vida nosotros encontramos roles. Los pastores, por ejemplo, en la iglesia, no son más superior que los demás. Sin embargo, son los que tienen la autoridad en la iglesia para gobernar, para dirigir. De la misma manera en la familia, los hombres no son más superiores a las mujeres por ser ellos cabeza, pero tienen la responsabilidad y el rol de ser guía de su familia. Una esposa sumisa, una esposa respetuosa es preciosa para su marido, para su familia, para su comunidad y su nación. Su tarea consiste en ser una ayuda idónea para su esposo. Es una que edifica su familia. Aunque la palabra sumisión pueda tener una connotación negativa en nuestros días, pero está lejos de ser una posición de inferioridad servil. Aún Cristo, nuestro Salvador, se somete libremente a la voluntad del Padre. Y como seguidores de Cristo debemos vivir sometidos a Él. Describamos entonces lo que sí significa someterse. John Piper definió la sumisión de la esposa de la siguiente manera.
Atención, esposas y esposos. Escribe John Piper, es un llamado divino de una esposa de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. La Biblia declara que es responsabilidad de la esposa someterse. El apóstol Pedro también escribió sobre esto en su primera carta, capítulo 3, diciendo: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. También en Colosenses capítulo 3, Pablo escribió: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Las Escrituras indican, mis queridos hermanos, que la sumisión debe ser un acto continuo. Debe ser un acto que se viva todos los días de la mujer a su esposo. La sumisión de la esposa es un mandamiento, no es una opción. La misma no se basa según el trato que le da a su esposo. La sumisión es el llamado de la mujer para su esposo, independientemente de que ésta la trate bien o mal. La sumisión, como dice Pablo, es como al Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia y ella debe estar sometida a Él. Así el esposo es la cabeza de la esposa y ésta debe estar sometido a Él. La sumisión es un concepto positivo y no negativo. Saquémonos eso de la cabeza. La sumisión no es algo negativo, la sumisión es un concepto positivo. El énfasis está en hacer más que en qué no hacer. La sumisión es la libertad de ser creativa bajo la autoridad establecida por Dios. En el matrimonio no debe existir una lucha por quien tenga la razón, ni por quien tenga la autoridad. Los esposos no deben estar discutiendo esas cosas. Déjame ver quién tiene la autoridad. No, está establecido en la palabra quién tiene la autoridad. La mujer es compañera de su esposo, es una ayuda idónea, tiene ideas, pedidos, opiniones. Con amor debe darlos a conocer a su esposo, que como capitán del barco ha de tomar las mejores decisiones para el bien de su familia. Una esposa sumisa es una mujer que envía un mensaje al mundo de que el orden establecido por Dios es el orden correcto y es el orden que más beneficio trae a la familia. Yo quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que la mujer no está llamada a someterse a su esposo si éste le ordena algo contrario a la palabra de Dios. Si esto llega a acontecer, entonces la desobediencia debe hacerse, pero en amor, con calma y explicando las razones. Por ejemplo, si un esposo le dice a su esposa: yo no quiero que tú seas creyente. Ojo, no que yo no quiero que tal día tú vayas a la iglesia, o que yo no quiero que tal día tú vayas a cierta actividad. No. Estamos hablando de un pedido enfático en que el esposo no quiere que su esposa sea creyente. Tú tienes que decidir entre Cristo o yo. La esposa en esa situación no está llamada a someterse a su esposo, porque Cristo debe ocupar siempre la preeminencia y el primer lugar. Así que ella en amor debe decirle: mira, yo te amo, pero yo no estoy dispuesto a abandonar a Cristo. Sabemos que son situaciones difíciles y cuando eso llega, lo primero que la mujer debe hacer es orar por su esposo
Y ojo, vuelvo y lo repito, no estamos hablando de que el esposo le diga un día, mira, yo no quiero que tú vayas a la iglesia tal día. No estamos hablando de eso. Si su esposo, si usted no es creyente, si su esposo no es creyente, mi hermana que está aquí, y su esposo un día le dice, mira, entiendo que tú no debes ir a tal actividad, no debe desacatarse. Y decir, no, yo voy. No, primero usted le explica en amor. Si al final decide no, bueno, ore al Señor, pero siga sometida a Él. Conocí un caso de una iglesia donde el esposo le dijo tajantemente, y eso fue real, en un caso, tú tienes que decidir si Cristo o yo. La esposa terminó dejando a su esposo. ¿Por qué? Porque Cristo es precioso y es más precioso que cualquier persona. Y eso no debe estar en negocio. Podemos negociar que yo pueda no ir, hablando de la mujer, a un campamento, a una actividad. Eso se puede negociar. Pero a Cristo, abandonar a Cristo, nunca jamás. Una segunda aclaración que quiero hacer es que la sumisión a la esposa no es el resultado de la caída. El plan de Dios desde que creó a Adán y a Eva fue que él fuera cabeza y Eva fuera ayuda idónea. Las palabras de Dios en Génesis antes del pecado es, le haré ayuda idónea. Y puso a Adán como el mayordomo de la creación y como el líder del recién matrimonio. Lo que sí ocurre es que después del pecado a la mujer se le hace difícil someterse. Mi hermana, esa lucha que tú tienes en someterte a tu esposo es causa del pecado. Esa lucha, esa dificultad que en ocasiones tú tienes y dices, óyeme, yo no quiero someterme. Y se te hace difícil y quieres tomar decisiones por arriba de él. Y quieres hacer cosas por arriba de él. Eso es causa del pecado. Y es una lucha que tú, mi hermana, vas a tener por siempre. Aún las creyentes luchan con esa realidad. A veces es difícil para la mujer someterse. Y más cuando el hombre, ¿verdad?, no la trata como debe tratarla. Pero recuerde que la sumisión no es opcional, es un mandamiento del Señor para todas las esposas. Como ayuda idónea, la esposa tiene una gran responsabilidad en el hogar, siendo confiable, manteniendo una buena actitud, dialogando abiertamente y en amor, siendo perdonadora y paciente, mostrando interés en los problemas y asuntos de su esposo y de sus hijos, siendo una mujer laboriosa, diligente, creativa, ofreciendo sugerencia, consejos, corrección, manteniéndose hermosa para su esposo y velar para que su esposo ande elegante también. No se le olvide, mi hermana, usted tiene que velar para que su esposo ande bonito. No es un relajo. Cuando su esposo ande feo y ande mal arreglado, ¿usted sabe de quién es que van a hablar? No es de él, es de usted. Pero fulana de tal ni le planchó la camisa a su esposo. Entonces usted tiene que velar para que no solamente usted ande elegante, ¿verdad?, dentro del parámetro bíblico honradamente para su esposo, pero velar para que también su esposo ande elegante. También usted debe cooperar con su esposo en la crianza de sus hijos, siendo agradecida, animando a su esposo, admirando a su esposo y siendo ese componente unificador. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposo, yo te respeto?
yo doy gracias a Dios por tu liderazgo. Yo doy gracias a Dios por el hombre que tú eres, por la guía que tú eres para con nosotros. Si tú tuvieras que evaluar, o si tuvieran que evaluar tu desempeño como esposa, ¿cuánto tú sacarías y qué clase de esposa serías? No permitas que la devaluación que hace el mundo del rol de la esposa te robe el gozo y la satisfacción. Pídele a Dios que te imparta la alta estima, el alto grado que tiene la esposa cristiana de someterse a su esposo. Maridos, alaben y animen a sus esposas por el gran trabajo que ellas hacen. Animemos a nuestras esposas. En segundo lugar, luego de ver el primer principio, que la mujer, que la esposa ha de someterse a su esposo, en segundo lugar, el esposo ha de amar y cuidar a su familia amorosamente. Sigue diciendo el pasaje, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En América Latina, por ejemplo, en nuestro país, tradicionalmente se ha construido la figura de un hombre como aquel individuo que manda en la casa a que le hagan todo lo que él desea. Es aquel prototipo de hombre que le habla fuerte a su familia, aquel que toma decisiones sin consultar a su esposa. Yo no tengo por qué consultarte a ti, yo soy el líder, yo soy la cabeza. Se ha construido la figura del hombre que toma las decisiones por él solo, se mete en un préstamo, se mete en un lío y no hay quien lo sepa en la casa. Es aquel prototipo de hombre macho. Por otro lado, en la actualidad hay una crisis de liderazgo varonil. Pasamos del hombre macho masculino al hombre blandengue y pelele, que ha relegado su liderazgo y que no quiere compromisos. El mundo en el que vivimos no solamente ha estado redefiniendo lo que es la mujer, sino que también ha estado redefiniendo lo que es el hombre. Y muy lamentable, muchas de esas cosas se han metido en la iglesia. Pablo claramente nos dice cuál es el rol del hombre en el hogar. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y de qué manera, Pablo, de qué manera debemos nosotros los hombres amar a nuestras mujeres? Como Cristo amó a la iglesia. Y le preguntamos a Pablo de nuevo, ¿y cómo Cristo amó a la iglesia? Y Pablo nos dice, entregándose en sacrificio por ella. El llamado del hombre es el de asumir como Cristo un liderazgo servicial, un hombre que provee y que protege a su familia. Ser cabeza, como lo definió el mismo John Piper, es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo en servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. El hombre no recibe esta posición de Dios porque sea de alguna manera mejor o superior a su esposa. Se le concede porque esa es la disposición divina para el gobierno en el hogar. El marido es el responsable de todo lo que sucede en la casa. Tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Significa que la autoridad no viene de él propiamente, sino que recibe un encargo de parte de Dios. Dios es el dueño de cada hogar. Dios es el dueño de cada casa cristiana, pero ha delegado en el esposo, ha delegado en el marido la responsabilidad
de ser el mayordomo en su casa y de ser el líder en el hogar. Comparto con ustedes lo que es ser cabeza y líder del hogar. Y ciertamente que cuando uno escucha la palabra líder, piensa en jefatura, en jefe, en jefiar. Uno que está por encima de todos. Uno que da órdenes y tienen que ser ejecutadas al instante. Pero la Biblia no presenta el liderazgo de esa manera. Y mucho menos fue lo que Cristo nos enseñó. Así que el marido ha de liderar a su familia amorosa y sacrificialmente. El pastor Lancaster escribió: el esposo ha recibido el llamado y la posición de ser el principal moldeador de la familia. Y escuche esto, mi hermano, usted puede renunciar de su función o hacer un trabajo mediocre, pero eso también moldeará a su familia. No hay manera de escapar a su influencia. Para bien o para mal, usted va a moldear a su familia, a su esposa y a sus hijos. El ejemplo que nos presenta Pablo aquí es el ejemplo de Cristo. Los maridos están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Miren lo que dice Pablo así, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo. El esposo cristiano da abrigo, acaricia con amor tierno a su esposa. El esposo debe tratar a su mujer con respeto y ser comprensivas con ellas. Pedro escribió en su primera carta, capítulo 3, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo te voy a preguntar, mi hermano, las oraciones que tú hiciste en la semana, ¿llegaron al cielo o no pasaron del techo? ¿Cómo tú trataste en la semana a tu esposa? Las oraciones que tú has hecho en esta mañana en la congregación, a ti esposo que estás aquí, ¿llegaron al cielo o no pasaron del techo? Dice aquí Pedro que si no la tratamos sabiamente, que si no damos honor a la mujer como a vaso más frágil, las oraciones van a tener estorbo, van a ser estorbadas. Entonces, si trataste mal a tu esposa en la semana o esta mañana y viniste a orar a la iglesia, déjame decirte que tus oraciones no pasaron de arriba, del techo. El esposo tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para lograr que la vida de su esposa sea feliz, hermosa, noble y bendita. Como líder servicial, el esposo debe tomar la iniciativa y poner en marcha su hogar y no esperar que la esposa lo haga. Cuando el Señor sirvió a sus discípulos en Juan capítulo 13, nos presentó el significado de ser un líder. Dijo alguien que esta escena muestra el emblema del liderazgo, que no se muestra en un trono o con un bastón, sino con una toalla y con una vasija para lavar los pies de sus discípulos. El líder, el esposo, debe tener un corazón de siervo, y teniendo un corazón de siervo actuará como tal. De hecho, el hombre como esposo es el principal siervo de la familia. Mi hermano, usted es el principal siervo de su familia.
El esposo ha de ser un líder amoroso. Y Dios sabe que a veces se hace difícil para el marido amar a su esposa. Se hace difícil, como en ocasiones a la mujer le es difícil someterse por tener un esposo que la trata mal. También al esposo se le hace difícil amar a su esposa en ocasiones cuando ella le irrespeta o le trata desconsideradamente. La esposa tiene una gran necesidad de ser amada porque así Dios la creó. Y es su responsabilidad, mi hermano, hacerlo. Su esposa necesita que usted le diga palabras bonitas en vez de palabras ásperas. Su esposa espera y necesita que usted que nosotros no solamente mostremos nuestro amor en palabras, sino también en hechos. ¿Cuándo fue la última vez que usted mostró un sacrificio por su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sacrificó por su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó a su esposa a pasear? Pregúntese eso. Evaluémonos. También tú como esposo eres el líder de tus hijos y a ellos debes guiarlo amorosamente y también cuidarlos. Otra cosa de la que vemos aquí es que el esposo ha de proteger y proveer para su familia. Como el buen pastor protege a su rebaño, así también el marido protege a los que están bajo su techo. El marido protege a su esposa y a sus hijos del peligro físico. Imagínate, mi hermano, que en tu casa se escucha un ruido extraño y se sospecha que es un ladrón. Yo supongo que usted no va a esperar que su esposa se levante y vaya. Mi amor, investiga ahí a ver lo que está pasando. Se supone que usted como hombre y como líder es quien debe salir a averiguar lo que está pasando. Igualmente cuando hay algún insecto, hay mujeres que no le tienen miedo. Por ejemplo, mi esposa no puede ver ningún tipo de insecto. Y yo tengo todo que matar. Pero no solamente el esposo protege del peligro físico a su esposa y a sus hijos, sino que también el esposo protege a su familia del peligro espiritual, protege a su familia del pecado, protege a su familia de cualquier influencia maligna que pueda llegar de cualquier vía. Un esposo también protege a su esposa de sus propios hijos. Le voy a contar esta historia que escuchaba de un predicador. En una ocasión, la esposa estaba corrigiendo a su hijo y el esposo no estaba. Parece que el muchacho la desobedeció y al final, con voz bajita, le dijo, estúpida. Lo que él no se esperaba era que su papá iba entrando. Lo agarró y le dijo, ¿quién es el estúpido? ¿Quién es la estúpida? Y sus palabras, yo soy el estúpido, yo soy el estúpido. O sea, los esposos, sobre todo cuando ya tienen hijos grandes que han pasado a veces el tamaño de los padres, quieren un grado de superioridad, ¿verdad? Y hasta a veces se atreven a irrespetar. No, pues yo soy más grande que tú. Entonces, cuide, mi hermano, a su esposa de sus hijos. También un esposo provee para todas las necesidades de su familia. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que un hombre que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Cristo sostiene a su esposa, la iglesia, la cuida, la protege.
Nuestro Padre provee de todo lo que nosotros necesitamos. De igual manera, una familia que vive bajo el diseño divino, el esposo cumple con su rol de provisión. La provisión material y física es esencial. Alimento, techo, vestido. El responsable de que la familia, de que la comida llegue a la mesa es usted, mi hermano. Usted es el responsable, esposo. Si su esposa trabaja, bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero es usted que tiene la responsabilidad de que su esposa y sus hijos coman, de que tengan techo. No le exija a su esposa, tú tienes que trabajar. Es una responsabilidad suya, mi hermano, es una responsabilidad mía. Si ella trabaja, bien, gloria a Dios. Cuando un hombre rehúsa a sus responsabilidades, envía un mensaje falso a la sociedad y sobre todo a su esposa y a sus hijos. El esposo está llamado a proveer vida espiritual a su familia. ¿Usted sabía, mi hermano, que usted es un pastor? Que usted es pastor de su familia y que tiene la responsabilidad de guiarla. Los hombres de familia deben orar por su esposa, por sus hijos, deben instruirlo en la palabra. Son ellos que deben tomar la iniciativa para el devocional familiar. Desde luego que si un hombre no cumple con esta función y la esposa lo ha animado a hacerlo, pero él no toma la iniciativa, mujeres, denle adelante. Que no se pare de leerse la Biblia en un hogar que su esposo no quiere tomar la responsabilidad de hacerlo. Hombre soltero que me escuchas, que ya tienes algún compromiso con una chica, o si aún no lo tienes, y mujer soltera también, o si tienes algún compromiso. Todo eso que hemos visto es para ti también. Porque algún día serás esposo o serás esposa. Un día serás padre de familia o un día serás mujer de familia. Mientras ese día llega, guárdate para tu futura esposa o para tu futuro esposo y honra al Señor huyendo de toda tentación. Algo último que nos dice aquí Pablo, y esto lo voy a pasar rápido por causa del tiempo, es que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice el capítulo 6, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los hijos tienen una gran responsabilidad para con sus padres. Mientras están en casa, deben honrarlo y deben obedecerlo. Deben hacerlo. Los hijos, mientras están en casa, deben honrar a su padre, deben cuidarlo, deben velar por ellos también. Y cuando un hijo ya ha salido de su casa, también tiene la responsabilidad de honrar a sus padres, aunque no a obedecerlo. Un hombre que ya ha salido de su casa no tiene la obligación de obedecer a sus padres. Y los padres no deben decirle o exigirle a sus hijos que están casados, que ya han salido del hogar, tú tienes que hacer esto. Ya ellos son independientes. Usted como buen padre le puede aconsejar, mira, yo creo que tú puedes hacer esto, que tú puedes hacer aquello. Pero no exigirle como cuando usted lo tiene en casa. Sus hijos, mientras están en su casa, son su responsabilidad. Cuando se han ido, no son su responsabilidad ya. Aunque sí, como hijos, debemos seguir honrando a nuestros padres, preocupándonos por ellos, viendo cómo están, sabiendo, honrándolo también, mojándole la mano, velando, cuidando de ellos, velando para que se mantengan bien, comprándole medicina si es necesario. Y todo eso. En conclusión, mis hermanos, quiero decirles algo a los abuelos y abuelas que nos escuchan.
tuve que volar una gran parte de el mensaje o la responsabilidad de los hijos, pero por causa de tiempo, a los abuelos y abuelas que nos escuchan, porque aquí hay muchas abuelas y hay muchos abuelos. Ser abuelo es una bendición, pero tú como abuelo o abuela no debes estar cumpliendo todos los caprichos de tus nietos. Tampoco debes estar tomando decisiones con tus nietos a espalda de sus padres. No debes estar imponiéndole cosas a tus nietos. Esos no son tus hijos, son tus nietos. Ellos tienen padres. Como abuelos, ustedes están llamados a hacer apoyo, a hacer un apoyo principalmente para sus padres, no para los niños. Es un apoyo para sus padres en primer lugar. Usted tiene que ser una abuela o un abuelo como Loida, una mujer que cultivó una fe en Eunice, su hija, y también en Timoteo, su nieto. Así que háblele de la palabra a sus nietos, tráigalos a la iglesia y sea un apoyo para sus padres. Madres y padres que están criando sus hijos solos. Las promesas de Dios para los padres que están en un mismo hogar también son para ti. Dios no se olvida de usted, mi hermano y mi hermana que está criando solo. Y si su deseo es casarse, siga orando, que Dios ha de proveerle. Esposos que me escuchan, si ustedes han enfrentado problemas desde hace tiempo, y esto lo digo desde lo más profundo de mi corazón, si ustedes han estado enfrentando problemas desde hace tiempo y no han podido resolver nada, hay una mentira que Satanás quiere que tú creas, y es que no busques ayuda. No le cuentes tus problemas a nadie, eso es una vil mentira. Si bien es cierto que las cosas que suceden en el matrimonio no deben estar soltándose por ahí, llega un momento en que los problemas deben compartirse, sea con los ancianos o con algún hermano maduro de confianza para buscar soluciones. Una gran cantidad de divorcios están ocurriendo. ¿Sabe por qué? Porque los esposos callan y no hablan. Así que si estás en problema en este momento y no has encontrado solución y no has buscado ayuda, busca ayuda, busquen ayuda y no se queden callados. Una mujer cristiana, sea esposa, soltera o en el estatus que se encuentre, no pone la esperanza en el esposo o en conseguir uno. Tampoco pone su esperanza en su apariencia o en habilidades o en creatividad. Ella pone su esperanza o él pone su esperanza en Dios y en Jesucristo. Emerson Egerich dijo: sin amor, la esposa reaccionará sin respeto. Sin respeto, el esposo reaccionará sin amor. El amor de él estimula el respeto de ella. El respeto de ella estimula el amor de él. Un esposo que exige que se le respete basándose en su posición tiene un liderazgo débil. Si tu esposa cree que Dios desea que ella te respete y acepta tu liderazgo, eres un hombre afortunado. El cumplimiento de los roles, tanto del esposo como de la esposa, son incondicionales. No depende de si uno hace bien el trabajo. Cada uno en el matrimonio debe dar el 100%. Queridos hermanos, queridas familias, querida iglesia, Dios es el creador del matrimonio y el diseñador de la familia. Él no se equivocó. Cuando captamos su proyecto, cuando funcionamos como maridos,
como padres, como madres e hijos, según su diseño, recogemos abundante fruto de gozo, del que solo experimentan las familias fuertes y sanas. Pero lamentablemente, si nuestra familia funciona sobre una base de patrones no bíblicos, sin lugar a dudas, sobrevendrán consecuencias negativas y destructivas. Aunque en ocasiones nosotros seguimos patrones no bíblicos para el funcionamiento de la familia, no debe ser así. Como seguidores de Cristo debemos ajustarnos a los patrones bíblicos. Y termino con esta oración. Yo creo que Isaías la proyecte, porque yo quiero que todos oremos de esta manera. Yo quiero que si tienes a tu familia al lado, puedan estar juntos y podamos orar y decirle al Señor estas palabras. Y esposo, esposa, hijos, cada uno pensemos en nuestro rol. Y vamos a decirle todos juntos al Señor a una voz de la siguiente manera: querido Padre, te alabamos por el don de la familia. Deseo ser renovado para entender mejor tus principios para mi familia y nuestra función en ella. Quiero que mi familia refleje tu diseño. Capacítame por tu espíritu para presentar fielmente a la sociedad que nos rodea un ejemplo de familia que se ajuste a tu diseño. Perdónanos por adoptar los modelos falsos que nos rodean. Úsanos para edificar esta nación con familias fuertes y saludables que honren tu nombre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.